Aquí, entre dos. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí entre dos, nada menos que Natalia Toledo, poeta oaxaqueña, quien hace unos días ganó la medalla Bellas Artes en literatura en lenguas indígenas. Natalia, qué gusto saludarte y sobre todo poder escucharte. Muy buenos días, gracias por estar aquí entre dos. Ay, muchas gracias. Buenos días, corazón. Lo primero que te quisiéramos preguntar, para ti, ¿qué significó este reconocimiento que, bueno, se hace a la lengua, al trabajo que has hecho en lengua zapoteca, pero además también a darle este reconocimiento a una poeta, a una mujer? Ya lo había medio reflexionado antes, que es como un lugar o un momento para respirar y para ver que los años pasan, que los años suceden. Entonces, son muchos años dedicándome a la poesía. Empecé muy chamaca, un poco inconsciente, sin saber qué estaba haciendo o que lo que estaba yo escribiendo era poesía. Al menos tenía la intención y el compromiso, pero no la conciencia entera de lo que es dedicarse con la palabra en zapoteco, en la lengua de las nubes, en mi lengua materna. Para empezar, porque no había quien escribiera en zapoteco. En ese momento había hombres, digamos, ¿no? Dedicados a la poesía, a las canciones, a escribir letras en Juchitán y en muchas otras partes, pero mujeres no, las mujeres escribían en español. Entonces, yo viviendo aquí en la Ciudad de México, pues pensaba si era posible escribir en zapoteco, porque yo no tenía, digamos, las reglas básicas para hacerlo. Después me puse a estudiar un poco el vocabulario de Velma Piquet, donde aparece alguna de las reglas para poder escribir en una lengua como el zapoteco, que es una lengua otomangue y es una lengua tonal. Y pues de ahí empecé a hacer mis traducciones. De hecho, mi primer libro que publico, para El Paraíso de Fisuras, lo escribí cuando tenía 20 años, pero fue publicado en español. Y ya que tuve este compromiso con mi lengua, con mi cultura, comencé a escribir todo lo que hice después durante tantos años hasta el día de hoy, es en forma bilingüe. Entonces, para mí, el Premio Bellas Artes, digamos que en este momento tan caótico que está viviendo el país y el mundo entero, pues es una pequeña alegría. Y pues ya, ¿no? Eso es lo que significa realmente. Me dio mucho gusto, un poco por lo que me dijo la directora de Bellas Artes, Alejandra de la Paz. Me dijo que le había gustado escuchar lo que decían las compañeras poetas de mí. Me dice, lo que es muy bonito es lo que se dijo de ti como persona y de ti como poeta. Entonces creo que eso fue todavía mucho mejor, porque es un premio que te dan los escritores, las escritoras, y a mí me lo otorgaron pues tres mujeres que admiro, tres mujeres que aprecio su trabajo. Eso es y eso fue. Pero sobre todo, Natalia, hay que decirlo, también la posibilidad de tener presente siempre la lengua zapoteca, porque tú sabes que muchas lenguas originarias desafortunadamente se han ido perdiendo en el país. Sí, totalmente. Yo pienso que por un momento están los reflectores y se hace visible todo este trabajo con esta entrevista como la que me estás haciendo y con otras cosas, ¿no? Y las publicaciones y las lecturas presenciales y todo lo que se haga alrededor del libro, del pensamiento del zapoteco está bien y ayuda. Estos premios pues te ubican en un lugar donde posiblemente seas un poco más visible de lo que eras, y eso ayuda un poco, pero yo siempre he visto las cosas como muy reales. Para que las lenguas realmente se sigan hablando, se sigan escribiendo, necesitamos alfabetizarnos en nuestra propia lengua, pero eso es un trabajo muy, muy, muy grande y muy profundo que pocos gobiernos o pocos profesores, maestros quieren hacer, ¿no? De hecho, hay escuelas normales para profesores en lenguas. Existen las normales bilingües. Entonces, ese es un proyecto bellísimo, pero, por ejemplo, si yo hablo zapoteco y me recibo en una de estas escuelas, me pueden mandar a un lugar donde no se habla zapoteco, porque hay como cuotas que cubrir con las secciones 22, 20, no sé cuántas secciones exista de los maestros, como reglas, ¿no? Para ganarse un lugar donde trabajar en tu propia lengua. Y creo que ese es el único error, que es un error muy grande, que hables
por ejemplo, náhuatl, y como nahuablante te manden a una zona donde se habla mixteco. Podrías enseñar en náhuatl y vuelves náhuatl a los mixtecos o los haces trilingües, pero de preferencia sería aprender las cosas en tu lengua. Pero los libros son muy pocos, el material didáctico también es muy poco, porque tendría que hacerse desde muy niños, como tipo el kinder, o sea, un compromiso de la SEP junto con las escuelas y los municipios, y también estos profesores que ya están preparados para enseñar en una lengua originaria y en español también, porque no está peleado, se puede ir haciendo las dos cosas, entretejiendo una y otra para que los niños y los jóvenes puedan hablar la lengua que hablan sus abuelos todavía. Y aquí entre dos, Natalia, hay que, por fortuna, cada vez se da mucho mayor fuerza precisamente a nuestras lenguas originarias. Hay que recordar que este Premio de Bellas Artes, Premio Nacional de Bellas Artes, se estableció hasta el 2023, es decir, 2 años para reconocer las lenguas originarias de este país. Pero como tú bien dices, hay que darle mayor empuje para que no se pierdan, Natalia Toledo. Sí, yo creo que la sociedad debe de involucrarse más. Creo los hablantes, por supuesto, que son los que realmente hacen las cosas, los que están viviendo en las lenguas, en sus propias comunidades, los que defienden ese pensamiento a través de la escritura, los que recuperan la memoria de los pueblos originarios, que ahí están durmiendo. Es solamente sacudirlos un poco y sacar toda esa belleza. Una lengua es la construcción del mundo en un lenguaje y en un pensamiento. Cuando eso se acaba, cuando eso se muere, pues se muere una parte del ser humano, aunque no lo veamos como un universo. Estas lenguas tienen un universo particular, una forma muy particular de nombrar las palabras. Entonces creo que es algo que lejos de ser enemigo de, pues no sé, del progreso, o porque se ha manejado así también, de que para progresar hay que hablar el español, la lengua dominante, y yo pienso que no, para realmente conseguir un progreso de la inteligencia, de la sabiduría, tendríamos que acudir también a las lenguas originarias de México. Eso por una parte es un paso muy importante, este reconocimiento que se te da, Natalia, y también la otra área que queremos destacar es pues la presencia de las mujeres, la fortaleza de las mujeres en este país, Natalia. Pues sí, fíjate, somos transmisoras de las lenguas, las que están en la casa con los niños, las que realmente empiezan a construir el lenguaje del niño. Es muy bella esa parte, ¿no? Bueno, yo tuve a mi mamá, tuve a mi abuela, tuve a los viejos y a las viejas ahí que estaban a mi alrededor, a mis vecinas, porque en las comunidades una de las cosas más bellas es que la vida de un niño está en manos de varias personas, no de solo su mamá y su papá, sino que de los más grandes. De hecho, nosotros nombramos a los niños como Badu, y Badu es sagrado, o sea, el niño, un bebé, es sagrado. Entonces es una vida que tiene que cuidar toda la comunidad, y para que crezca bien, para que crezca con principios, para que crezca con belleza, crezca con alegría también, porque pues a veces perdemos el humor, ¿no?, en el camino, y creo que ese tipo de cosas es muy peculiar en las comunidades, de que se baila, de que se ríe uno, y eso es muy, muy interesante también, como como la gente que estudia, ¿no?, y que se acerca a las comunidades y se da cuenta también de las festividades, de la vida de un niño en una comunidad, de cómo lo van llevando de la mano hasta convertirlo en un adulto. Natalia Toledo, quisiera preguntarte, ¿qué tanto pues te sumergiste desde etapa temprana al arte, pues en general a todas las artes, teniendo un padre como Francisco Toledo? Pues mira, como yo viví en Juchitán y mi papá estaba en París, en Barcelona, Nueva York, un poco pues también viendo otras formas de pintar, de crear, etcétera, etcétera, buscando sus mercados también, me imagino. Fue muy importante porque mi papá me acercó a los libros, mi papá siempre nos regaló libros para leer a mí y a mis hermanos, nos llevaba a todos los museos de donde él vivía, entonces yo conozco muy bien la plástica, digamos, del mundo, porque siempre nos llevaba a ver los museos y ahí sí conocía a todos los pintores que hay que conocer, veíamos muchas películas desde chiquitos, y los cuentos, ¿no? Cuentos leídos, incluso antes de leer, mi papá me mandaba a Juchitán
libros que eran manipulables, del gato con botas, de así en francés, que yo no entendía nada, pero pues me llegaba a Juchitán una caja así de libros que yo podía ver en cuanto a imagen. Mi papá, pues como un creador de imágenes, estaba muy preocupado por las imágenes que viéramos. Y luego mi mamá, pues la parte oral, la parte de la memoria, mi abuela igual, la parte de toda la historia de su pueblo, hablado, narrado, en las tardes de Juchitán, en las mañanas de Juchitán, en las noches de Juchitán, porque es muy diferente a las ciudades, ¿no? Claro. No es a la hora de dormir que se cuentan los cuentos, sino que a cualquier momento y además de memoria, que eso lo hace muy particular porque involucran los ojos, las manos, el cuerpo, los pies, los sonidos, se paran, se caen, lo actúan y entonces se te queda más grabado. Y bueno, mi papá fue una persona muy, muy importante, muy importante para abrir mi cabeza, porque mi papá era alguien muy libre para crear. Entonces, en ese sentido, yo no tengo ninguna cosa que me detenga. Si quiero decir algo, lo digo. Creo que mi papá me mostró la libertad creadora. Así es, sin duda que lo creemos. Natalia Toledo, y hablas de Juchitán. La verdad es que tenemos el privilegio de haber conocido Juchitán y cada vez que nos acordamos de ese sitio de Oaxaca nos viene pues a la mente una multiplicidad de colores, porque Juchitán son colores, es arte, es comida, es, no sé, fiesta siempre. Sí, es una zona cultural muy, muy importante de México, porque hay muchas culturas ahí asentadas. Están los chontales, están los icots, están los mijes o los ayuk, están los zapotecas, y cada uno de esas culturas siempre convivieron en el mercado de Juchitán hasta el día de hoy. Ahí bajan a vender sus productos. Entonces yo siempre viví escuchando todas esas otras lenguas en Juchitán. Los mijes venden café, venden chiles, venden frijol tostado, bajan a vender sus cosas, sus huipiles, los de Guichicobi, pero luego vienen los chontales a vender el caracol púrpura, la sal, y así cada cultura, pues Juchitán se volvió un mercado, digamos, casi que universal, porque ahí pasaban muchos viajeros que venían de todas partes del mundo, porque geográficamente es un paso de camino pues ahí está la transísmica, ¿no? Que va desde acá hasta la Patagonia. Entonces, el tren que pasaba y que ahora ya vuelve a pasar, que nos llevaba a Chiapas, a otros lugares. Entonces somos comerciantes, entonces toda esta gente que comercia se va por ahí a otros lugares y de esos lugares traen otras cosas. Entonces somos un cruce de culturas muy interesante y de lenguas, obviamente. Especialmente de cultura. Natalia Toledo, me gustaría que le pudieras enviar un mensaje a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, pues para seguir trabajando siempre por el bien de ellas, pero también por el bien de este país que es grandioso. Pues primero que nada, los niños y las niñas, los adultos que estamos a cargo de ellos, somos los que tendríamos que hacer valer sus derechos, quererlos, protegerlos, cuidarlos para que crezcan con el sol, con el viento, con todo lo que se necesita para crecer bonito como una planta. A las niñas les diría que se metan a leer alguno que otro libro, a lo mejor les gusten las historias, los cuentos, y por ahí empezar a asomarse a otros mundos, porque uno piensa que el mundo es su casa, su escuela y sus amigas, y sí, es parte del mundo, pero el mundo es mucho más grande. Escuchar música de diferentes países, todo eso te va convirtiendo en una persona más sensible, más abierta a otras culturas, y creo que el mundo ya se abrió y hay que unirnos a todos los que estamos aquí. Unirnos todas y todos. Finalmente, Natalia Toledo, si podemos tener la posibilidad de escucharte algún verso o no sé, algo que nos quieras decir en zapoteco. Puedo decirles una cosa que me sé de memoria. A ver, Gunashili sikaranashi kabegubilla nenisagie. Gunashili sikaranashi kabedilla kayalegasi. Kadikueso stigiruti girani sandachula juneganashi undani gijila yudi girani guleneuni. Quiérete como se quiere al sol y a la lluvia.
Quiérete como se quiere a la palabra recién hecha, a la poesía recién hecha era. No esperes de nadie. Todo lo que puedes apreciar y querer de esta tierra está dentro de ti, y ahí está mi mensaje para las niñas y los niños. Excelente, Natalia Toledo. De verdad te apreciamos mucho que hayas estado aquí entre dos y te mandamos un abrazo muy fuerte. Y felicidades por ese reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y pues nos vemos pronto por aquí. Aquí, entre dos.